Bueno, a continuación voy a proceder a explicar lo referente al tercer parcial de electrónica 4 para poder entender cada uno de los enunciados y a partir de ahí poder obviamente realizar y obtener resultados que sean acordes a lo que esté referido a cada uno de ellos. Primero que todo, en el primer ejercicio se pide que con una carga resistiva de 50 ohmios se centre una potencia entre 1500 y 1200 watts. Con eso se pide realmente diseñar un inversor a partir de una fuente de corriente continua a conveniencia y en el cual se tienen que determinar las características de los interruptores y graficar las formas de onda indicando la conducción de los interruptores. Bueno, ¿qué sucede en este caso? Es evidente que se necesita realizar un control de potencia para que ella pueda estar en ese rango establecido de 1200 a 1500 watts. Se tiene una carga resistiva, entonces en este caso se va a tener un inversor con carga resistiva y el comportamiento del mismo va a ir referido a ese caso. Claro, es evidente que se necesita un método de conmutación del inversor que permita tener este rango de potencia y para ello el diseño o el tipo de inversor que puede ser más coherente utilizar con este diseño es un inversor por control de armónicos y amplitud, porque él permite modificar a través de un ángulo de disparo la cantidad o la razón de conducción de cada una de las ondas que están referidas a la salida del inversor con respecto al voltaje y a la corriente. En este caso, como es una carga resistiva, el voltaje y la corriente van a tener la misma forma, sino que la amplitud es la única elemento distinto entre ambos, ya que esa amplitud para el caso del voltaje va a ser mayor y en el caso de la corriente va a estar escalada por la resistencia de 50 ohmios. Bueno, en este caso vamos a proceder a ver cómo se resuelve ese ejercicio. En este caso, ese es el primer ejercicio del parcial. Y bueno, primero vemos, tenemos una carga de 50 ohmios y se desea una potencia de 1200 a 1500 watts. Entonces, para esta aplicación puede utilizarse un inversor con control de armónicos y amplitud. Claro, como lo que se necesita es poder hallar un ángulo de disparo, que es la forma más utilizada para poder realizar la conmutación de los interruptores. Bueno, en este caso hay que hallar primero un voltaje RMS equivalente referido a la potencia o el rango de potencias que está ubicado con respecto al inversor que se pide diseñar. Como la potencia es igual al voltaje RMS al cuadrado entre la resistencia, de allí se puede despejar el voltaje RMS y va a quedar igual a la raíz de potencia por resistencia. Como en este caso lo que varía es la potencia, se van a tener dos voltajes RMS, uno para el caso de una potencia de 1200 y otro para el caso de una potencia de 1500. Resolviendo eso va a quedar un voltaje RMS para 1200 watts de 244,95 voltios y un segundo voltaje RMS para los 1500 watts de 273,86 voltios. En el caso del control de armónicos y amplitud, el voltaje RMS de la carga es igual al voltaje de continua, que es VCC, es decir, el voltaje de la fuente de continua por la raíz cuadrada de 1 menos 2 por alfa entre pi. Para poder hacer un diseño, la idea es hallar el ángulo de disparo de esa ecuación, se tiene que despejar a alfa. Entonces, primero que todo, para poder hallar ese ángulo alfa, se tiene que conocer la fuente de continua, ya que en el enunciado se dice que la fuente de continua, que es la fuente que alimenta al inversor, tiene que ser seleccionada a conveniencia su valor. En este caso, como los voltajes RMS necesarios están en 244, 273, pues se considera que es apropiado utilizar una fuente de 300 voltios, ya que es un valor que no está ni muy alejado ni tampoco muy sumamente cercano con respecto al elegido. Entonces se elige ese valor de 300 voltios de corriente continua. Para este caso, déjame cambiar un poco esto aquí. Para este caso, entonces, ya teniendo ese valor de BCC de la fuente de continua del inversor, pues lo que se va a proceder a hacer es despejar a alfa, como había dicho anteriormente, para poder hallar ahora, en función de los datos que se tienen, al rango de alfa, que es lo que se necesita para la potencia. Y bueno, básicamente queda que pi medios por 1 menos BRMS entre BCC elevado al cuadrado es el valor de alfa. Entonces va a haber dos alfas, uno para el caso de que el voltaje RMS es el voltaje para 1200 watts y el otro para el voltaje RMS que está referido a los 1500 watts. Para eso, bueno, se sustituye en la fórmula para alfa 1 y alfa 2 en ese caso y se tiene un alfa 1 de 0,262 radianes que pasándolo a grados son 15 grados para 1500 watts y un alfa 2 de 0,524 radianes o 30 grados para 1200 watts. Hacer una carga resistiva, el puente inversor no requiere de Dios en antiparalelo. Si se recuerda un poco de lo que es la construcción del puente, del inversor,
Él está constituido por transistores BJT, el más común, transistores BJT de potencia, y diodos en antiparalelo que están conectados a través de esos transistores, en paralelo a esos transistores. Lo que sucede con esos diodos es que ellos sirven como un camino de la corriente para el caso en que existe una carga resistiva inductiva, porque hay corrientes que pueden ser positivas y negativas sin importar cuál es la tensión o la polaridad de la tensión de la carga. Entonces en ese caso se necesita que el puente sea capaz de conducir en ambos lados y por eso se coloca ese diodo, pero eso es porque hay una carga resistiva inductiva. Cuando hay una carga resistiva no es necesario colocar los diodos en antiparalelo, porque no va a haber una corriente que esté cambiando de sentido constantemente, sino que solo va a estar en un sentido constante o referido directamente a lo que sería la polaridad del mismo voltaje de la carga. Entonces no se necesitan los diodos en antiparalelo. Ahora, otra cosa que piden, porque ya el diseño realmente está listo, ya se tiene el rango de alfa, pero otra cosa que se pide es las características de los interruptores. Normalmente cuando se diseñaba para los SCR, cuando se diseñaba para los rectificadores y para controladores de voltaje, se pedía siempre voltaje, la corriente RMS, la corriente media máxima y también características como voltaje pico máximo que aguantan esos SCR. En el caso de los transistores, las características que necesitan son algo distintas, porque esos transistores realmente están referidos más hacia la corriente que son capaces de ellos aguantar. Entonces, claro, el transistor va a aguantar una corriente pico porque realmente no importa ni el voltaje, ni la corriente media, ni la RMS. Importa es la corriente pico, la máxima corriente que puede aguantar en un instante de tiempo. Es evidente que en el caso, cuando veamos las ondas, vamos a dar cuenta que la máxima corriente que va a pasar por esos transistores va a ser igual al voltaje de la fuente de continua dividido entre la resistencia, que es 350 y es igual a 6 amperios. Ahora, con respecto también a otra característica, es el voltaje máximo, que sería el voltaje pico, que puede aguantar esos transistores. Y en este caso debería de ser igual a VCC, ya que este va a ser básicamente la amplitud que va a tener esa onda de salida, va a ser de 300 voltios y ese es el voltaje máximo que van a aguantar esos transistores. Ahora procedemos a ver las formas de onda. Esto viene ya de la conmutación que existe para este tipo de puente. Y bueno, como eso ya se había visto anteriormente, que realmente el recorte del ángulo de disparo alfa lo que hace es comprimir el ancho del pulso, el ancho de la onda de salida. En este caso, mientras mayor sea alfa, con una capacidad de 0 a 90 grados, pues bueno, más pequeño va a ser el ancho de la onda de salida de voltaje y de corriente. En este caso, como para el primer caso tenemos un alfa de 15 grados, pues se grafica tanto voltaje de salida como corriente de salida para 15 grados, con ese pequeño ángulo, y se tiene una onda cuadrada con ese pequeño ancho que ha sido disminuido, y con una amplitud de 300 voltios para el voltaje, que sería el valor de la fuente de continua, y una amplitud de 6 amperios para el caso de la corriente. En el caso del alfa igual a 30 grados, pues el ancho disminuye, ya que el ángulo de disparo también se ha incrementado, y también se va a tener una amplitud de 300 voltios para el voltaje de salida y una amplitud de 6 amperios para la corriente de salida. Con el diseño final se tiene un puente de interruptores con una fuente continua de 300 voltios. Los interruptores, como dije anteriormente, pueden ser transistores BJT de potencia sin la necesidad de colocar diodos en antiparalelo, y básicamente se coloca la carga resistiva entre los terminales del puente, entre la salida del puente de la carga. Entonces se tiene el diseño finalizado, con las formas de onda y las características ya explicadas anteriormente. Ahora vamos a ir con el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio se dice que se tiene un inversor bajo esquema de control de armónicos y amplitud y se utiliza para alimentar una carga RL serie con una resistencia de 100 ohmios y una inductancia de 0.95 henrios. La tensión de entrada de continua es de 450 voltios, esa es la fuente VCC, y la frecuencia de salida es de 120 Hz. Con los siguientes dos apartados se dice primero que determina el valor RMS de la corriente de la carga a la frecuencia fundamental cuando alfa vale 45 grados, y en el apartado B, si la frecuencia fundamental de salida se reduce hasta los 50 Hz, determina el valor de alfa que se necesita para mantener la corriente de la carga a la frecuencia fundamental al mismo valor del apartado A. Ok. Primero, para el caso A, pues bueno, es bastante sencillo, ya que lo que dice es determina el valor RMS de la corriente de la carga a la frecuencia fundamental cuando alfa es igual a 45 grados. Claro, esto lo vamos a proceder a ver. Con los datos que se dan, se dice primero que se tiene una carga de 100
ohmios, una inductancia de 0,95 henrios, una frecuencia de 120 hercios y una fuente continua de 450 voltios. Y bueno, el alfa es 45 grados pasado a radianes, pi cuartos radianes. En el primer caso lo que se pide simplemente es evaluar RMS del primer armónico. Como se sabe, en el caso del control de armónicos y amplitud, como ya se vio anteriormente, el valor de lo que sería el voltaje B1, el del armónico 1, va a ser igual a 4 por BCC entre pi por el coseno de alfa. Eso es constante, ese es el valor del primer armónico. Porque en este caso, lo que sería básicamente la serie de Fourier para los armónicos de voltaje, en el caso de control de armónicos y amplitud, se tiene un voltaje igual a 4 por BCC entre n pi por el coseno de n alfa. Pero en este caso, como n es igual a 1, pues queda así el valor de B1. En el caso de Z1, pues bueno, es la fórmula de toda la vida. En este caso es la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más 2pi f por 1, porque n es igual a 1 al cuadrado. En este caso, bueno, se sustituyen los datos y se tiene que es 4 por 450 voltios entre pi por el coseno de pi cuartos, que es alfa, dividido entre la raíz cuadrada de 100 al cuadrado más 2pi por 120, que sería el valor de la frecuencia por 0,95, que es el valor de la inductancia, elevado al cuadrado. Eso da que el armónico en amplitud de corriente, el primer armónico de amplitud en corriente es igual a 0,56 amperios. Pero como tal lo que están pidiendo es el valor RMS. Entonces este armónico que uno calcula directamente a partir de B1 entre Z1 es el valor en amplitud. Para obtener el valor RMS se divide entre raíz de 2 ese armónico de amplitud. Entonces el valor RMS va a ser igual a 0,56 entre raíz de 2 igual a 0,396 amperios RMS. Ese sería el primer apartado, bastante corto. Con respecto al segundo apartado, se habla de que la frecuencia ahora ha bajado 50 Hz, antes era de 120 Hz, y que ahora lo que sería la corriente se tiene que mantener en 0,56 amperios. Entonces es evidente que si la frecuencia baja, eso va a cambiar el valor de la corriente. Entonces lo que se tiene que calcular es el alfa, porque el alfa anterior era de pi cuartos de 45 grados. Ahora hay que calcular el nuevo alfa para que a pesar de que haya bajado la frecuencia a 50 Hz, se mantenga el valor de la corriente a 0,56 amperios. Entonces para eso lo primero que se calcula es a B1', que sería el B1 para la frecuencia de 50 Hz. Eso va a ser igual a I1' por Z1', I1' tiene que ser igual a I1 porque la corriente se tiene que mantener igual. Y Z1' va a cambiar, ya que el Z1 era para 120 Hz, esa impedancia era para 120 Hz y ahora esa impedancia está referida a 50 Hz. Entonces sustituyendo se queda 0,56 por la raíz cuadrada de 100 al cuadrado más 2pi por 50 por 0,95 al cuadrado. Entonces el nuevo B1' vale 176,26 voltios. Como B1', realmente el primer armónico de voltaje es 4 veces entre pi por el coseno de alfa. De allí se puede despejar a alfa, quedando alfa como el coseno de la menos 1 de B1 por pi entre 4 por BCC. Entonces, sustituyendo el valor de B1', que es el valor de B1 para el cambio de frecuencia y para la misma corriente, se tiene que el coseno de la menos 1 de 176,26 por pi entre 4 por 450. Eso da un alfa de 1,258 radianes o 72,08 grados. Entonces se refiere evidentemente que al haber bajado la frecuencia se necesita aumentar el ángulo de disparo para lograr que se mantenga la corriente. Eso es una característica bastante común de lo que es el control de armónicos y amplitud. Entonces se tiene en cuenta eso, a pesar de esa bajada de frecuencia, pues se puede mantener la corriente incrementando el ángulo de disparo. Y ahí termina ese ejercicio que es el más corto del examen. Después se tiene el tercer ejercicio en el que se pide diseñar un inversor serie RL con una resistencia de 50 ohmios y una inductancia de 125 milihenrios y es alimentado por una fuente de BCC de 400 voltios de continuo. La tensión de continua debe ser de 100 voltios RMS y con una frecuencia fundamental de 60 Hz y el factor DAT de la corriente de la carga debe ser menor del 10% y mayor al 5%. Bueno, para ese diseño hay algo que hay que recordar y es que con el control de armónicos y amplitud, que podría ser un diseño, que podría ser válido para este caso, solo se puede controlar o amplitud o se puede controlar factor DAT. Es decir, que tú solo puedes controlar una cosa haciendo el control de armónicos de amplitud. Pero en este diseño te están pidiendo que controles dos cosas. Te están pidiendo que la tensión de salida esté en 100 voltios RMS y que el factor DAT esté entre 5 y 10%. Es decir, que te están pidiendo que controles ambas cosas. Para lograr controlar ambas cosas, existe la opción
de utilizar otro mecanismo de conmutación, otro método que sea distinto al control de armónicos y amplitud, que en este caso no es válido, ya que no puedes controlar ambas cosas de lo que te están pidiendo. Entonces, para este caso se tiene que utilizar una conmutación PWM, preferiblemente la bipolar, porque es la más sencilla de implementar. Entonces, para poder entender eso, primero que todo hay que entender un poco en qué consiste el PWM para poder aplicarlo correctamente. Bueno, lo que es la modulación PWM utilizada para el control de básicamente de los inversores, pues está fundamentada en la utilización de dos señales. Una señal moduladora, que es una señal senoidal, que normalmente está desarrollada a la frecuencia que se desea para la señal de la carga, y una señal portadora, que es una señal de alta frecuencia, que es una señal triangular y que está referida para poder de alguna manera realizar o establecer las características que la moduladora le debe implementar. En este caso, pues bueno, se utiliza este mecanismo de conmutación de esa manera. Se tienen dos señales y a partir de esas dos señales, la senoidal y la onda triangular, se consigue realizar una conmutación adecuada. ¿Cómo se hace esa conmutación? Pues bueno, el principio de modulación por anchura de pulsos bipolar sinusoidal muestra una señal sinusoidal de referencia y una señal portadora triangular. Cuando el valor instantáneo de la sinusoide de referencia es mayor que la portadora triangular, la salida será más BCC. Y cuando la referencia es menor que la portadora, la salida es menos BCC. Entonces, en eso consiste. Si se colocan, por así decirlo, en una misma escala de tiempo, el voltaje de la seno, que es la señal moduladora, y el voltaje de la triangular, que es la señal portadora, cuando el voltaje de la seno en un tiempo instantáneo sea mayor que la de la triangular, la carga debe tener más BCC, es decir, que debe aparecer el voltaje positivo con el valor de la fuente de continuo. En el caso de que el voltaje seno sea menor al voltaje de la triangular, en la carga debe aparecer menos BCC, es decir, el valor negativo del voltaje de continua. Para lograr eso, lo que hay que hacer básicamente es conmutar a lo que serían los interruptores del puente, de forma tal de que cuando el voltaje seno sea mayor al voltaje triangular, se enciendan los elementos del puente S1 y S2, que son los que hacen que exista un voltaje positivo en la carga. Serían el interruptor que está a la izquierda arriba y el interruptor que está abajo a la derecha. Esos dos se tienen que encender cuando el voltaje seno sea mayor al voltaje de la triangular. Ahí va a aparecer un voltaje de salida más BCC. En el caso de los interruptores S3 y S4, conducirán cuando el voltaje seno sea menor al voltaje de la triangular. Y esos son los interruptores que hacen que en la carga aparezca un voltaje negativo. Entonces, de esa manera se tiene que hacer para poder lograr la conmutación correctamente. La siguiente imagen, pues bueno, ejemplifica perfectamente lo que estoy diciendo. La portadora es la señal triangular, que es una señal de alta frecuencia, una señal de una frecuencia considerablemente mayor que la moduladora, y es una señal triangular, como se ve en la imagen. La señal de referencia o moduladora es la señal seno, y es una señal con una frecuencia que es también bastante menor, y que, bueno, básicamente permite realizar el desarrollo de la conmutación correctamente. Entonces, si de alguna manera ejemplificamos lo que había establecido, siempre que la señal seno sea mayor que la señal triangular, pues va a aparecer más BCC, va a aparecer un voltaje positivo en la carga. Por ejemplo, en este tramo, el voltaje de la seno es mayor a la triangular por lo que sería ese tramo específicamente. Entonces, en la carga va a aparecer el voltaje más BCC, en ese tramo específicamente. Posteriormente, en este tramo también el voltaje de la seno va a ser mayor al voltaje de la triangular. Entonces, eso lo que permite es que el voltaje también de la carga sea más BCC durante ese tramo específicamente. Entonces, así consecutivamente con respecto a los demás tramos en los que se compara a la señal de referencia con la señal portadora, pues bueno, básicamente se logra establecer ese mecanismo de conmutación como ya se estableció antes. Bueno, ya habiendo entendido lo que es básicamente el mecanismo de control de armónicos y amplitud, pues bueno, se tiene que proceder a dar dos definiciones cortas que son fundamentales para entender cuál es la forma de diseñar este tipo de conmutadores con el PWM. Y esas definiciones no son más que el índice de modulación de frecuencia y el índice de modulación de amplitud. Primero que todo, el índice de modulación de frecuencia no es más que el cociente entre la frecuencia de la portadora y la frecuencia de la señal moduladora, que como la portadora es una triangular, pues bueno, la frecuencia de la triangular dividido entre la frecuencia de la seno, que es la moduladora. Entonces, por ejemplo, si tiene una señal triangular
de, podremos decir, 200 Hz y una señal seno de 60 Hz, pues bueno, lo que sería el índice de modulación va a ser igual a 200 entre 60, que sería 3.33, y bueno, sería un valor considerablemente pequeño, ya que estos se suelen mantener en valores por encima del 15. Con respecto a las características que da este índice de modulación, pues a medida de que mayor es, de que es mayor este índice de modulación de frecuencia, más se va a parecer la señal a una senoidal, la señal de salida, que es la señal que se está controlando. Entonces la idea es que en corriente el factor DAT, a medida que se aumenta el índice de modulación de frecuencia, pues va a hacer que disminuya ese factor DAT. Y eso es algo que hay que tener en cuenta, que controlando el factor DAT, que controlando el índice de modulación de frecuencia, es decir, aumentándolo, que para aumentarlo lo que se tiene que hacer es o aumentar la frecuencia de la triangular o disminuir la frecuencia de la seno. Si se aumenta ese índice de modulación de frecuencia, el factor DAT es menor, y en corriente la salida del inversor va a ser cada vez más senoidal, ya que va a haber un factor DAT que va a ser menor. Otra definición es el índice de modulación de amplitud. El índice de modulación de amplitud es igual a el voltaje medio, es decir, el voltaje pico de la referencia dividido entre el voltaje pico de la portadora, que es el voltaje pico de la seno entre el voltaje pico de la triangular. ¿Qué sucede con el índice de modulación de amplitud? El índice de modulación de amplitud en general puede ser mayor a 1, pero siempre se diseña para que esté entre 0 y 1, ya que a partir de que es superior a 1, la mayoría de relaciones matemáticas referidas a lo que es el control del inversor ya no son válidas, ya que van a haber otros efectos que son realmente no ideales y que son perjudiciales para los diseños que pueden ser implementados de una manera más sencilla. De esta manera se puede utilizar básicamente el índice de modulación de amplitud para poder hallar el valor del primer armónico. El primer armónico de tensión puede ser expresado como MA, que es el valor del índice de modulación de amplitud, por el valor de la fuente de continuo. Y esa es una relación muy importante, ya que a partir de ese valor se puede lograr establecer un diseño más correcto. Es decir, se necesita controlar la tensión, por así decirlo, lo que sería la potencia de la carga, pues básicamente se puede utilizar o diseñar dependiendo del valor del índice de modulación de amplitud. Eso lo vamos a ver cuando hagamos el tercer ejercicio del examen, referido a ese índice de modulación de amplitud y cómo se debe seleccionar. Entonces, bueno, ya definidos esos dos términos, que serían el índice de modulación de amplitud y el índice de modulación de frecuencia, pues yo creo que ya se puede explicar un poco lo que sería el diseño del inversor, teniendo en cuenta estos elementos específicamente. Ok. Bueno, ese era el diseño. Entonces, ya sabiendo lo que establecimos anteriormente con respecto a la tensión de salida, en este caso se está pidiendo que la tensión de salida sea de 100 voltios RMS y que, además de eso, el factor DAT de la corriente de carga esté entre el 5 y el 10%. Entonces, vamos a ver el diseño desarrollado. Y bueno, como se establece ahí, el diseño de un inversor, la resistencia tiene que ser de 50 ohmios, la inductancia de 125 milihenrios, el voltaje de continua es de 400 voltios de corriente continua, ese sería el voltaje de la fuente, y la frecuencia es de 60 Hz. Entonces, para este diseño se utilizará un inversor bipolar PWM, calculando el índice de modulación de amplitud. ¿Qué pasa? Que lo primero que se puede utilizar es calcular el índice de modulación de amplitud. Como se ha visto antes, B1, que es el primer armónico de tensión, es igual a MA por BCC. Esa es una relación muy importante. Esa es siempre válida para un MA menor o igual a 1. Entonces, en este caso, siempre se va a utilizar esa relación, como ya había dicho anteriormente. Una de las características que piden en el diseño es que el voltaje de salida sea de 100 voltios RMS, pues hay que tener en cuenta que si descomponemos lo que es la tensión de salida en una serie de Fourier, se va a tener un armónico fundamental de tensión y unos enésimos armónicos posteriores que también van a componer esa serie de Fourier. En este caso, la relación que se da para el índice de modulación de amplitud está referida únicamente al primer armónico de tensión. Pero es que sucede que en el caso del inversor bipolar y el unipolar, los armónicos referidos a lo que corresponde a la tensión tienen una componente fundamental que es muchísimo mayor a los armónicos enésimos que están después de la frecuencia fundamental.
Entonces realmente se pueden despreciar los armónicos enésimos y se puede decir que la tensión de salida está prácticamente compuesta solamente por el primer armónico de tensión. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues bueno, B1, que es el armónico de amplitud de tensión, el primer armónico de amplitud de tensión, pues bueno, podría ser igual a la tensión de salida, ya que él es el que prácticamente va a representar esa tensión de salida. Entonces, como necesitamos la amplitud, pues bueno, lo que nos dicen es que el valor tiene que ser, la tensión de salida debe tener 100 voltios de RMS. Pero como necesitamos en este caso la amplitud, se multiplica por raíz de 2 para obtener la amplitud, para obtener el valor pico. Y bueno, para el índice de emulación de amplitud, pues bueno, se tiene 100 por raíz de 2 dividido entre voltaje de continuo, que es 400. Eso da posteriormente un valor de 0,35. Sucede que el índice de emulación de amplitud no puede ser un valor decimal que sea diferente a un solo dígito decimal. Solo puede ser valores como 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, etcétera, hasta llegar a 1. Entonces, en este caso 0,35 se tiene que redondear a lo que sería el primer término de los decimales y bueno, se tiene un índice de emulación de amplitud de 0,4. Ahora, como había dicho anteriormente, el índice de emulación de amplitud permite controlar lo que es la tensión de salida, controlar la potencia de salida. Pero también este tipo de diseño permite controlar el factor DAT. Y eso es lo que ahora se tiene que tener básicamente como un objetivo, ya que también el segundo requerimiento de diseño es que se tenga un factor DAT de aproximadamente al 5 al 10%. Bueno, como está dado en su valor porcentual, pues se tienen que dividir entre 100 esos porcentajes de 5 y 10%, y bueno, el DAT tiene que estar entre 0,05 y 0,1. Como por definición el factor DAT es igual a la suma de los armónicos, en este caso de corriente, ya que se diseña para la corriente, el factor DAT, no de tensión sino de corriente. Como el factor DAT por definición es la raíz cuadrada de los armónicos del 2 a infinito, RMS al cuadrado, pues bueno, la raíz cuadrada de los armónicos entre el primer armónico RMS va a ser igual al factor DAT. Aquí se puede hacer una aproximación también, que es bastante importante, y es que básicamente de lo que es los armónicos RMS que van desde el armónico posterior al fundamental, por así decirlo, se van a tener armónicos que van a estar de alguna manera cercanos a lo que es la ubicación de los armónicos RMS. Esto se puede ver en lo que sería el uso de lo que sería básicamente este tipo de conversión que se utiliza con la modulación PWM, porque la serie de Fourier que está normalizada suele tener coeficientes que van a tener armónicos fundamental y va a tener los armónicos del índice de modulación de frecuencia más 2 y menos 2. Entonces solo vas a tener 3 armónicos posteriormente a lo que es el armónico fundamental, y se puede realizar la aproximación de que los armónicos que están posteriores y anteriores al que está en el valor del índice de modulación de frecuencia, pues bueno, entonces se pueden despreciar esos y dejar únicamente al armónico de corriente del índice de modulación de frecuencia. Entonces se hace esa aproximación de manera bastante importante. Entonces bueno, utilizando esa aproximación, se tiene que básicamente el armónico de corriente que está ubicado en el valor del índice de MF, pues bueno, tiene que estar entre 0,05 por I1 RMS y 0,1 por I1 RMS, pasando que estaba dividiendo al valor de IMF RMS, bueno, se pasa multiplicando a ambos lados de la desigualdad. Hay que calcular I1, porque I1 se puede calcular teniendo en cuenta que B1 ya se tiene. I1 va a ser igual a B1 entre Z1. B1 es 100 por raíz de 2 y Z1 es la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado, 50 al cuadrado, más 2pi F, 2pi por 60, por la inductancia, que es 0,125, todo eso elevado al cuadrado. Eso va a dar un armónico fundamental de corriente de 2,06 amperios, en este caso pico. Sustituyendo eso en el valor de la corriente MF, hay que tener en cuenta que bueno, ese valor de IMF ahora no es RMS, sino que ahora se refiere al valor pico también, ya que es más cómodo utilizarlo de esa forma. Entonces el rango de la corriente MF, que es el valor del armónico, ubicado en MF, tiene que estar entre 0,103 y 0,206 amperios, que sería básicamente ese valor, es el rango. Ahora, para un MA de 0,4, MF, para N igual a MF, que es decir, para el enésimo armónico que está ubicado en MF,
pues se puede decir por lo que sería la serie de Fourier normalizada, que el voltaje MF entre VCC es igual a 1,15. Esa es una relación que viene directamente determinada por una tabla que, bueno, yo posteriormente la mostraré, y es una tabla en la cual básicamente se tiene normalizados al voltaje MF, o sea, el voltaje de lo que sería el valor de la serie de Fourier ubicada para n igual a MF, dividido entre el voltaje de continuo de la entrada, y bueno, eso está normalizado para, según el valor de lo que sería un índice de emulación de amplitud, pues tener un valor específico de este cociente. En este caso, como el índice de emulación de amplitud es 0,4, pues bueno, básicamente se despeja BMF y queda que va a ser igual a 1,15 por 400. Y eso da un voltaje MF, que es decir, el armónico ubicado en MF va a ser igual a 460 voltios. Pero claro, como la impedancia MF, que es la impedancia para n igual a MF, es igual al voltaje en MF entre la corriente MF, de ahí se puede realizar o obtener un rango de la impedancia. Esa impedancia para MF1, que sería para el valor mínimo de IMF, que es del rango, sería igual al voltaje MF, que es 460, entre el primer elemento del rango, que es 0,103. Eso da una impedancia MF1 de 4466,02 ohmios. En el caso del segundo elemento del rango, se tiene que la impedancia del segundo elemento va a ser igual a 460 entre 0,206. Y eso da 2233,01 ohmios. Ahora se puede realizar una aproximación, y es que la impedancia MF es aproximadamente igual a 2πf por MF, que en este caso como lo que sería 2πf n por L, bueno, en este caso n es igual a MF porque se está en ese armónico. Entonces se puede despejar de allí y decir que MF va a ser igual a, va a estar en el rango entre 2233,01 entre 2π60 por 0,125, es decir, se despeja, se obtiene el rango básicamente de ZMF, y de allí se despeja MF. Entonces MF va a ser igual a ZMF dividido entre 2πf por L. Como ZMF tiene un rango, o sea, ZMF va a estar entre 2233,01 y 4466,02, se va a obtener también un rango de MF. Y bueno, ese rango de MF va a estar en el rango mínimo, que esto es para la impedancia mínima, de 2233,01 dividido entre 2πf por L, que es 2pi por 60 por 0,125, y el MF máximo, que es 4466,02, la impedancia máxima, también dividido entre 2πf por L. Resolviendo eso, queda que el rango final de MF va a ser igual a 47,39 a 94,77. MF, cuando se selecciona, recuerdo que para hacer un diseño de un PWM lo único que se tiene que seleccionar es el valor de MA y el valor de MF, ya que con eso se tiene el comportamiento realmente de cómo va a funcionar ese PWM. Entonces, como se sabe que es un PWM, en el caso de MF se tiene que seleccionar un valor de MF que esté dentro de ese rango. Para que el factor data esté entre el 5 y 10%, MF tiene que estar dentro de ese rango que está colocado allí. Pero MF solo puede ser un valor impar que sea entero. Entonces, dentro de ese rango se selecciona un valor impar y entero, y va a ser igual a 55. Entonces sería el valor de MF seleccionado. Hay que recordar siempre eso, que tiene que ser impar y entero. Como de la definición de MF se tiene que MF es igual a la frecuencia de la triangular dividido entre la frecuencia de la señal seno, se sabe que la frecuencia de la señal seno es 60. ¿Por qué? Porque si lo que sería la onda de la carga tiene que tener 60 Hz, como había dicho ya anteriormente, la onda de la carga va a tener la misma frecuencia que la señal senoidal moduladora. Entonces, si la señal moduladora tiene que ser de 60 Hz, pues bueno, obviamente la carga también va a tener esos 60 Hz. Y entonces, del valor de MF, que es 55, que es el diseñado, se puede despejar la frecuencia de la triangular para tener el diseño completo. Y esa frecuencia de la triangular va a ser igual a 55 por 60, que es igual a 3300 Hz. Y con eso se finaliza el diseño. Siempre recordar lo mismo, que el valor de MA y MF son lo que se busca cuando se está haciendo un diseño de un PWM, ya que ellos son los que van a decir cuál es la frecuencia de la triangular y la frecuencia de la señal moduladora, y además sus amplitudes, que es lo que se tiene que buscar, como las definiciones que se habían visto anteriormente con respecto al PWM. Bueno, esto sería el examen completo, pero ahora falta ver un examen, o sea, un ejercicio referido a un examen antiguo, que tenía un ejercicio más, y que bueno, en este caso se puede ver también. Es un ejercicio complementario. Se tiene un inversor de onda cuadrada que tiene una carga RL con una resistencia de 120 ohmios y una inductancia de 100 milihenrios. La frecuencia de salida es de 250 Hz.
tiene dos apartados. El primero dice: determina el valor del generador de continua que se requiere para que se establezca una corriente en la carga cuya componente fundamental sea de 25 amperios de RMS, teniendo en cuenta un esquema de control de armónicos por amplitud cuyo ángulo de disparo es de 30 grados. Y en el caso B pide el factor DAT simplemente. Entonces vamos a proceder a ver este ejercicio, o su resolución mejor dicho. Y bueno, aquí tenemos un inversor de onda cuadrada con una resistencia de 120 ohmios, una inductancia de 100 milihenrios y una frecuencia de 250 hercios. En el apartado A pide el valor de continua, de generador de continua que hay que tener para que se tenga una corriente RMS fundamental de 25 amperios. Si se recuerda, la corriente fundamental, como se había visto ya en los anteriores ejercicios, va a ser igual a B1 entre Z1. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues bueno, se tiene que B1 va a ser igual a 4 veces C entre pi por el coseno de alfa, que eso es el armónico fundamental de tensión, dividido entre Z1, que Z1 es R al cuadrado más 2πf por R al cuadrado. Claro, lo que hay que obtener es BSC, porque I1 ya lo conoce, ya se conoce, es 25 amperios. RMS, que si se pasan posteriormente a lo que sería el valor pico, se tiene que dividir ese valor entre raíz de 2. Se tiene que multiplicar por raíz de 2. Entonces 25 por raíz de 2 va a ser el valor de la corriente fundamental. Bueno, despejando BSC, queda que BSC va a ser igual a I1 por pi por la raíz cuadrada de R al cuadrado más 2πf por L al cuadrado. Y eso dividido entre 4 por el coseno de alfa. Introduciendo los datos, pues bueno, I1 va a ser igual a 25 por raíz de 2 por pi por la raíz cuadrada de 120 al cuadrado, que es la resistencia, más 2pi por f, que es 250, por 0,1, que es la inductancia, elevado al cuadrado. Y eso dividido entre 4 por el coseno de pi sextos, que es el coseno de 30 grados. Eso da un valor de BSC de 6.338,09 voltios. También bastante sencillo de hacer, simplemente es introducir dentro de esta ecuación. Y queda ese valor de BSC que hace que la corriente sea de 25 amperios de RMS en la carga. Para el valor fundamental, de la fundamental. Lo siguiente que se pide es el factor DAT. El factor DAT, pues bueno, por definición, como ya lo habíamos visto antes, es simplemente la sumatoria al cuadrado de los armónicos RMS desde el 2 hasta el infinito, eso a la raíz cuadrada, y eso dividido entre el armónico fundamental RMS. El armónico fundamental RMS es evidente que es 25 amperios de RMS. Y bueno, lo que hay que obtener ahora son los armónicos enésimos. En el caso de la serie de Fourier pues existe solamente para los armónicos impares. El 3, el 5, 7, 9, 11, etc. Aquí se hace hasta el armónico 11 para ver cuál es la influencia dentro de lo que es el elemento. Con esto se tiene básicamente que bueno, se hace una tabla en la que básicamente se obtendrán esos armónicos específicamente. Y bueno, a partir de esa tabla pues se puede hacer la sumatoria al cuadrado de los valores RMS, se divide entre el armónico fundamental y se obtiene el factor DAT. Entonces realmente es bastante sencillo, es completar esta tabla con Bn, que es el armónico enésimo, que se puede hallar simplemente con la fórmula 4 veces C entre npi por el coseno de n alfa, Zn, que se puede hallar simplemente con la raíz cuadrada de R al cuadrado más 2πfn por L al cuadrado, y con In se puede hallar simplemente dividiendo Bn entre Zn. Y con eso se hace la sumatoria al cuadrado, se hace la raíz cuadrada y se divide entre la fundamental y se obtiene el factor DAT. Finalmente, ese factor DAT ahí no está calculado, pero ese factor DAT, haciendo lo que he enunciado anteriormente, pues tiene que dar aproximadamente, ahorita lo estoy buscando, ese factor DAT tiene que dar 5,69%. Haciéndolo simplemente con los armónicos 5, 7 y 11, porque el armónico 3 y 9 es nulo. Entonces, haciéndolo con el armónico que corresponde, los armónicos 5, 7 y 11, dividiendo entre raíz de 2 cada armónico, elevándolos al cuadrado y sacando la raíz cuadrada y dividiendo entre 25, tiene que dar 5,69%. Y con eso finaliza totalmente el ejercicio y se tiene finalizado totalmente la explicación del examen.